Bienvenidos a nuestro programa. El martes 8 de mayo de 2018, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla del profesor y escritor don Pancracio Celdrán Gomariz. Habló del punto judío de sus libros, citas glosadas, tacaños, generosos y gorrones, el gran libro de los insultos y más. Les invitamos a escuchar la grabación. Le damos la bienvenida a don Pancracio Celdrán, que estamos encantadas de tenerle aquí este año. Muchas gracias por estar aquí, Pancracio. Tengo un currículum abreviado de don Pancracio Celdrán y la verdad que es apabullante, y eso que es abreviado. Pancracio Celdrán Gomariz es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado, ¿sí? Y licenciado en Lengua y Literatura Hispánica. Posee un máster en Historia Comparada, así como diplomas en Historia de Oriente Medio, Lengua y Literatura Inglesa y Norteamericana, Lengua y Cultura Hebrea, etc. Ha publicado cientos de artículos y libros relacionados con la especialidad Historia y Literatura Medieval. Como profesor, lo fue de español en Florida y California, profesor invitado y adjunto a cátedra en diversas universidades, entre ellas las israelíes de Haifa y Beersheba, donde inauguró cátedras de español e impulsó la creación del estudio de la cultura hispánica en Oriente Medio. Su faceta periodística ha tenido amplio desarrollo en el medio radiofónico, prensa escrita y televisión. Es autor de más de 50 libros en los que destacan Hablar con corrección, Hablar bien no cuesta tanto y ¿Quiere usted hablar mejor? Libros de lengua publicados por Temas de Hoy de Editorial Planeta. El gran libro de los insultos, publicado por Esfera de los Libros en mayo de 2008, 100 historias de amor, que es el que está... Sí, ya lo tienes tú, ¿no? No, es el que está ilustrado por Irit. Quiero que veáis las ilustraciones. No sabíamos que Irit dibujaba. Y por si alguien no lo sabía, que a lo mejor podían no saberlo, Irit es la esposa de Juan Carlos. Es asimismo autor de libros sobre Madrid, Plazas y Plazuelas de Madrid, editado por Alimar, y Madrid se escribe con M de mujer en la misma editorial. Es autor, entre otras muchas iniciativas culturales, de una historia de España en torno a sus personajes, impulsada por el Ministerio de Cultura, así como de una historia de culturización de América para la Conferencia Episcopal Española. Entre sus obras importantes se encuentra también un libro monumental titulado Fiestas de España, publicado por la editorial Cinterco, así como Caminos de Sefarat, obra que recoge la historia de más de 20 juderías españolas, que es precioso, su peripecia a lo largo de los siglos hasta la expulsión a finales del siglo XV, publicada por la Red de Juderías Españolas en castellano e inglés, en la editorial Alimar, y premiada en Israel con el premio Samuel Toledano. Entre sus libros de mayor éxito se encuentran Creencias Populares y Anecdotario Histórico, editados por Edimat, y un diccionario de topónimos españoles con sus gentilicios, publicado por Espasa.
A mí, yo creo que hay demasiadas cosas, Pancracio, para que yo las leas todas. Me parece que el importante es él y al que queremos oír es a él. Ya hemos visto que tiene una trayectoria absolutamente extraordinaria, que es apabullante, y yo creo mejor, más interesante para todas, darle la palabra a que yo siga citando todo lo que has hecho. Queremos oírte. Muchas gracias. A ti. Y esto era el abreviado. Es natural, porque como no nací rico, tuve que trabajar siempre y lo único que sabía hacer era hablar y escribir. Debido a ello, toda mi vida ha estado centrada en esos menesteres. Yo nací en 1942, como mis buenos amigos José María Íñigo y Forges. Los tres somos de la misma quinta. Les echo mucho de menos porque viajé con ellos por toda España durante 20 años y su ausencia me llena de tristeza. Son muchas las anécdotas que podría contar de estas dos criaturas extraordinarias. Todo el mundo sabe que en el mundo de los medios de comunicación el número de hijos de puta por metro cuadrado es inmenso. Pero sin embargo, estas dos criaturas nunca criticaron ni hablaron mal de nadie. Fueron limpios, bien intencionados e inteligentes. He estado en cientos de tertulias, en todas las radios de España y en las televisiones con ellos, y puedo dar fe de que su comportamiento moral e intelectual fue siempre limpio. Son judíos, sus hijos, y ellos lo saben, y José María siempre lo tuvo orgullo. En una tertulia famosa que tuvimos en la SER, donde se habló mal de Israel, yo dije: Israel es el único pueblo del mundo que ha sido construido por la generosidad de su gente. Dijeron: ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Y les dije: ¿qué pueblo del mundo? Perdonad porque me emociono con mis amigos muertos, pero es verdad. Israel es el único país que se ha hecho por el esfuerzo de sus hijos. Si uno lo recorre como yo lo he recorrido, verá que hospitales, universidades, parques, jardines, bosques, escuelas, colegios, monumentos, todo ha sido hecho por donación de algún judío. Eso no se ve en ninguna otra parte del mundo y yo lo he recorrido bastante. Hay una anécdota que ilustra esta circunstancia. Cuando Willy Brandt, alcalde de Berlín, visitó Tel Aviv, le llevaron a ver la ciudad y se paró ante un edificio, el Auditorio Mann, y dijo: muchas gracias, señor alcalde, por haber puesto el nombre de un gran escritor alemán a este edificio tan importante. Thomas Mann, ¿verdad? Dijeron: no, es otro Mann, es un Mann de Nueva York que hizo este monumento. Y dijo: ah, bueno, ¿y qué escribió ese otro Mann? Dijo: bueno, no escribió nada. Y dijo el ayudante: sí escribió un cheque. Claro. Eso ilustra que Israel es el país menos tacaño del mundo. Y defendí esta tesis en otra tertulia importante en Antena 3 Televisión. Antena que, por cierto, yo fundé junto con otros. Y se decía: el pueblo judío es un pueblo tacaño. Yo dije:
¿Por qué dicen ustedes esto? ¿Por qué es tacaño? Hombre, tienen fama de avaros, de usureros. Yo dije, bueno, usted sabe que la tacañería es aquel menoscabo que uno se hace a sí mismo en su economía y que al mismo tiempo le inflige sufrimiento. Es la definición filosófica del diccionario de filosofía de Ferrat Almora. Dijeron, bueno, ¿y usted cree que hay algún judío que haya hecho eso? Dijeron, no, que va, son muy hedonistas, son muy amigos de despilfarro, de exhibición, de lujo. Dijeron, no, ustedes se están contradiciendo a sí mismos de una manera extraordinaria. Es muy difícil combatir el antisemitismo interiorizado, porque son muchos los siglos de bombardeo intelectual que ha habido en torno a la figura de este pueblo. Es verdad una cosa, que la palabra tacaño es una palabra hebrea. Nadie sabe de dónde viene, porque tacaño solamente se dice en castellano y portugués. Ningún otro idioma romance tiene esa palabra, ni ninguna lengua eslava, ni ninguna lengua indoeuropea. No existe término para tacaño en el sentido que entendemos el semantismo del término, no lo hay. ¿De dónde viene la palabra tacaño? Pues viene de tacaná, que significa aquellos arreglos económicos que se hacían en las comunidades judías medievales para hacer frente a los numerosos impuestos que a las sinagogas y comunidades judías se les ponían en la Edad Media. Había más de 50 impuestos distintos que gravitaban sobre la cabeza de los judíos medievales. Yo he investigado mucho el tema porque soy medievalista por formación y al mismo tiempo he escrito la historia de los judíos medievales desde el siglo V al siglo XV. Hay muchos artículos eruditos que hablan de los takanot, que es plural de takaná, plural en hebreo. El hebreo ya sabéis cómo pluraliza, ¿verdad? Y son los arreglos y arreglos de tipo económico que hacían las comunidades para sufragar los impuestos que había que pagar. ¿Por qué de ahí viene la palabra tacaño? Porque los judíos, que no eran tan bollantes como la historiografía al uso quiere hacer creer, los judíos tenían muchas dificultades a la hora de reunir las cantidades que se les exigía, tanto en aquellas juderías de realengo que dependían del rey, que eran las que menos gravámenes imponían a los judíos, porque los judíos en la Edad Media se llamaban servirregis, siervos del rey, y esos son los que mejor lo pasaban. Pero la sociedad y administración judía medieval a veces era un señor feudal donde caía la comunidad, y en esos casos los gravámenes que pendían y gravitaban sobre ellos eran mucho mayores. Takanot de Valladolid, por ejemplo, que es un famoso artículo del profesor Carrete Parrondo y otros, ¿verdad? Los takanot son aquellos arreglos comerciales que se hacían para sufragar los gastos. Como los judíos trataban de regatear al máximo esa circunstancia, pero regatear no por circunstancias de naturaleza ahorrativa necesariamente, sino porque no había más remedio. No se llegaba, las viudas no pagaban, los menores de edad no pagaban, la gente religiosa, los rabinos no pagaban, solamente pagaban los comerciantes y aquellos que tenían bienes raíces, que eran muy pocos. Porque ya sabéis que los judíos medievales no invertían en propiedades. El judío siempre tendió en la diáspora a invertir en todo aquello que pudieran llevarse en un momento de... Por eso su profesión médica. Cuando a finales del siglo XV la expulsión tuvo lugar, fue un clamor en toda España porque no había médicos.
le decían a la reina Isabel: ¿dónde están los médicos? ¿Quién nos va a curar en nuestras enfermedades? ¿Por qué? Porque, claro, la mayoría de los médicos que había en España eran judíos. La mayoría de los que sabían hacer algo en el mundo de la economía eran judíos. La mayoría de los que hacían los arreglos internacionales eran judíos. De ahí que cuando el sultán de Turquía se enteró que el rey Fernando había expulsado a los judíos, dijo: dicen que este hombre es un rey sabio cuando ha dejado partir de sus reinos a la gente más útil y más provechosa. No es una frase para la historia, frase que recojo en mi libro de anécdotas de la historia, no es solamente eso, era una realidad. Cuando se expulsó a los judíos, tuvo lugar una depresión económica enorme en toda la península. ¿Eran tacaños los judíos? Nunca lo fueron. Fueron los que dinamizaron el comercio, los que dinamizaron las relaciones internacionales, los que dinamizaron los estudios, porque la mayoría de los grandes catedráticos de medicina o de economía o de estudios de ingeniería eran judíos en la España medieval y hasta el Renacimiento. ¿De dónde le viene entonces a los judíos la fama de tacañería? De la mala intención con que se interpretó el término tacaná y tacanó. Los judíos eran tacaños, los judíos no tenían más remedio que estirar al máximo sus posibilidades económicas, porque los gravámenes que pendían sobre ellos eran enormes. Se decía que los judíos eran usureros cuando realmente cobraban un 20% de intereses sobre los préstamos, cuando la casa Fugger, por ejemplo, alemana, cobraba un 60%, que fue la causa del hundimiento de la economía del emperador Carlos y con anterioridad de los reyes católicos. Los banqueros holandeses, alemanes, italianos sobre todo, las casas de Génova, grababan en un 60% los préstamos a la nobleza y a la realeza, mientras los pobres judíos no podían grabar más del 20%. ¿De dónde entonces la usura, que era el pecado que más se les echaba en cara a los judíos? Todo era una propaganda interesada de las grandes superestructuras económicas del mundo a finales del siglo XV. Hay un libro importantísimo que es el Carlos V y sus banqueros, el catedrático importantísimo, fue profesor mío, pero ya no me acuerdo de su nombre, donde explica exactamente la acción beneficiosa de la banca privada judía desde el siglo VIII, nada menos que desde el siglo VIII hasta finales del siglo XV. Es verdaderamente sorprendente cómo la deformación histórica de los acontecimientos importantes en torno al mundo judío han desfigurado la realidad histórica. Es cierto que hay grandes investigadores e historiadores importantes como Toynbee, por ejemplo, que han puesto las cosas en claro, pero ¿a quién llega a esos libros? ¿Quién llega a esos conocimientos? Nada. El mundo de la publicidad, de la propaganda, de las publicaciones, siempre ha estado en manos de los enemigos de Israel. Sigue siendo así. Dicen que los judíos son los dueños de los medios de comunicación. Dicen que los judíos son los dueños de las televisiones importantes del mundo de la cinematografía. Bueno, si eso es así, es que son tontos y tiran piedras sobre su propio tejado. No es realmente así. Todas estas cosas que os digo, yo las he propagado, las he difundido a lo largo de mi vida como profesor y como hombre de los medios de comunicación. Me han hecho caso. Muchos dicen: es que usted ha sido profesor en Israel, es que su señora es judía. Claro, ¿usted qué va a decir? Claro, eso es tremendo, ¿verdad? Eso es tremendo.
pero no debe uno darse por vencido, sino machacar siempre en el mismo clavo. He tenido grandes amigos en los medios de comunicación que me han ayudado a aclarar estas cosas, y en cierta medida desde la Radio Nacional, donde yo en algunos años he sido una persona muy influyente, he tenido colaboradores y amigos como José María Íñigo, que en paz descanse. Él también fue un gran defensor de los judíos. La gente dice, claro, es que Josette es judía, y siempre hay un pero, y siempre hay alguna sordina que se pone a la voz y al clamor de estas cosas. Yo soy autor de 71 libros, porque este es el último que escribí. No sé si escribiré algo, pero yo he escrito 71 libros. En todos ellos, cuando ha salido a colación o ha sido oportuno hablar de la acción beneficiosa de lo que yo llamo la mesnada luminosa del pueblo de Israel, siempre ha quedado claro que sin la influencia de este pueblo del destino, realmente la humanidad no habría progresado lo que progresó. Todo esto no son palabras, sino que son hechos comprobables por la obra que ha dejado el pueblo de Israel, y que ahora, con la creación del Estado, 70 años ya, está quedando claro que es un pueblo que está marcando el destino intelectual, incluso industrial del mundo, donde hay algo que empieza a florecer, detrás siempre hay alguien de Israel o alguien del mundo judío. Las anécdotas de la historia es un libro al que yo le tengo mucho cariño, porque en él la anécdota es una pieza literaria donde en fracciones de minuto queda retratada la personalidad e índole de una criatura. El hombre se retrata en sus anécdotas, en sus actos fallidos, en aquellos momentos en los que no posa para la historia ni para los demás, en los momentos en que él cree que no es observado. Entonces se sabe cuál es la idiosincrasia de la criatura y qué hay en su corazón. Las anécdotas son importantes por eso, porque no hay anécdota que realmente sea falsa o mentirosa. El hombre se manifiesta en el secreto de su soledad. El hombre se manifiesta tal cual es cuando no es observado, cuando no pretende, cuando no está siendo juzgado. Entonces es él mismo. Ha contado un chiste nuestra querida Anita sobre el cortador de pepinos. ¿Quién iba a saber el desenlace? ¿Quién iba a saber el desenlace? No he oído nada. ¿Quién iba a saber el desenlace? De la ¿Quién iba a saber cómo terminaba? ¿Quién era la cortadora de pepinos realmente? Claro, al final todo queda claro. En las anécdotas lo mismo. Al final uno ve cuál es el verdadero ánimo de la criatura que hay detrás de la importancia que la historia le atribuye. Hay una anécdota que a mí me encanta y que no retrata necesariamente que el judío sea tacaño. Molnar era un dramaturgo judío húngaro de finales del 19 y principios del 20. Él tenía una madre que podríamos tildar de Yiddish Mamen. Mi mujer tiene mucho de eso también, ¿verdad? Es Yiddish esposa. Y estaba harto de la familia. Todos venían al hotel de lujo de Budapest donde él vivía, porque era un dramaturgo de importancia, y un día, harto de tanta visita, llamó al dueño del hotel y le dijo: ahora cuando venga toda mi familia por mi cumpleaños, hágame una foto con todos ellos. Era a principios del siglo XX. Muy bien, le hicieron la foto con toda la familia.
Cuando se fue la familia, le dijo al dueño del hotel: quédese con esta fotografía, fíjese bien en todos los que hay aquí. Cuando vengan a preguntar por mí, dígales que no estoy. Claro, ¿por qué lo hacía? ¿Porque venían a pedirle favores? No, porque estaba cansado de tanta visita y de tanta... Sin embargo, esta anécdota ha sido tomada en un libro de antisemitismo como emblema de la tacañería y ruindad del judío, que prefiere a su dinero al calor de la familia, estas cosas. Cómo se manipulan las cosas, ¿verdad? Estas circunstancias yo las observo con cuidado, porque a la hora de considerar la índole y naturaleza de las personas, lo importante son esos pequeños actos fallidos que las anécdotas nos reflejan. En cuanto a insultos, debéis saber que la lengua española es riquísima en estas piezas léxicas. Porque insultos yo tengo más de 10.000 en mi diccionario, y sin embargo podría haber puesto 30.000 perfectamente, porque el castellano es una de las lenguas que más posibilidades insultivas tiene. ¿Esto por qué es? ¿Es porque es una lengua latina? No, porque también lengua latina es, por ejemplo, el francés, y no tiene tanto insulto. El francés no es una lengua muy rica en insultos. El italiano lo es más, pero nadie se acerca a la cantidad de insultos que tiene el castellano. ¿Por qué? Porque a ellos se han unido los insultos generados en la América hispana, donde hay gran cantidad de insultos que proceden de lenguas indígenas. México es verdaderamente un país muy rico en insultos. Argentina es un país riquísimo en insultos porque tiene insultos italianos, castellanizados, tiene luego hablas muy propicias al insulto, como el lunfardo. Rosita Stissing sabe mucho de eso, porque ella es una criatura que maneja muy bien el vocabulario insultivo de su tierra. ¿Sabíamos eso? Oye, es una faceta nueva. Aplicado siempre a los individuos que la molestan. No es una generalista del insulto. Bueno, hay gran cantidad de insultos de origen hebreo, de la lengua hebrea, pero muchísimo. Y también hay halagos o piropos que provienen de esta lengua. Todos sabemos, ya me he explicado, que hay insultos como ladino. ¿Ladino es insulto o es elogio? ¿De dónde viene ladino? Ladino viene de latino, y se decía de aquel judío que no solamente hablaba bien el hebreo, sino que hablaba el latín, que era más difícil. Que hablara el árabe era fácil, porque los judíos medievales eran bilingües en árabe y hebreo, pero que hablara también latín era ya más difícil. Entonces se llamaba ladino al judío que hablaba las tres lenguas, que son los que realmente utilizaba el rey Alfonso X en sus escuelas de Toledo, de traductores, porque era la pieza ideal para poder verter al castellano toda la ciencia judeo-árabe que venía de Oriente. Todos vosotros conocéis la historia, bien, ¿verdad?, de los traductores de Toledo y de las escuelas de Toledo. Pues bien, ¿ladino qué es? ¿Es un insulto o es un elogio? Se dice judío ladino en tiempos de Cervantes al judío que lleva segundas intenciones en sus actos, que es excesivamente precavido, que es sinuoso. ¿Por qué? Es que la sabiduría lleva a la maldad, como dice Cervantes en algún momento. No, no necesariamente. El tonto tiene difícil el ser malo, porque se le descubre enseguida la intención. Por eso es tonto, porque se le descubre la intención rápidamente. Pero ladino, sin embargo, tiene una vertiente más como elogio que como insulto.
Ladino es aquel judío que está sumamente preparado y que es útil para cualquier menester o cualquier cosa. Es el sentido que tiene en el siglo XVIII, XIX y XX. Con anterioridad es insultivo y a partir del XVIII ya es elogioso. Que ladino es fulano, que es inteligente. El ladino no puede ser tonto, ni es negativo en absoluto. Pues como eso pasa mucho con los insultos de origen hebreo. Llamamos ladino a quien es tan astuto, escriben, y sagaz, que se vale de cuantas artes tiene a su alcance para alzarse con su propósito. Eso es positivo. Eso es positivo. Es voz derivada del latino, término que ha experimentado a lo largo de su historia pocos cambios semánticos. Su uso original a finales del XIII fue el de astuto y avisado. Una persona que es ladino, hay que tener cuidado con él en el sentido de que no se le puede engañar con facilidad, que es lo que todos pretendemos a menudo. Su uso original era ese, y en la Crónica General de España del siglo XIII se le ha referido a un caballero judío tan ladino que semejaba cristiano. Es tremendo eso. Judío tan ladino que semejaba cristiano, es decir, que incluso estaba uno dispuesto a respetarle y a tenerle en alta consideración. Su acepción moderna como sinónimo de persona sagaz y astuta se da ya en el siglo XVI y lo utilizan así los dramaturgos de la escuela de Lope a finales de ese siglo. El hecho de que se diera a la lengua hablada a finales del XV por judíos y moriscos el nombre de ladino fue malo para los judíos, porque hizo que el término pasara a ser sinónimo de gente de sangre no limpia. Fíjate las vericuetos y las piruetas que da la lexicología a lo largo de la historia, dependientemente de cuál fuere la consideración en que se tuviera a las criaturas. El hecho es tremendo. La supuesta cautela y astucia de los judíos que hablaban ladino en la diáspora sefardí hizo que el término se cargara de aspectos positivos para unos y negativos para otros. La misma palabra, latino. De ahí que tildar a alguien de tal era tanto como tildarlo de persona de poco fiar, con la que conviene tomar precauciones, pero también de persona inteligente y de recursos intelectuales muy marcados. Eso es toda la huella semántica que deja la palabra en la consideración de quien la oye. Los lingüistas sabemos que una palabra no es solamente un instrumento de comunicación, sino de juzgar al otro. Juzgar al otro. ¿Sirve el idioma para comunicarnos? Los lingüistas decimos que no. Que el idioma muy a menudo sirve para incomunicarnos. Decía Chomsky, a quien yo conocí en Berkeley el año 68, tenía yo 26 años y era lector de español. Yo llegué a Berkeley enchufado por un gran escritor español, amigo de mi padre, que era Ramón J. Sender, el autor de la tesis de Nancy. Un tipo extraordinario, amigo de mi padre, porque como era anarquista, huía de Zaragoza y se refugió en Murcia, donde mi padre estudiaba piano en el conservatorio. Eran muchachos, jóvenes, eran amigos de juventud junto con Alejandro Casona. Estos tres eran muy amigos. Y cuando yo me doctoré, le dijo a mi padre: mándame al chico, que en España no va a hacer nada. Ya entonces. Año 66. Esa fue la razón del destino por la que yo fui a la universidad más importante en aquel momento de toda la costa oeste americana, que era Berkeley, en California. Pues allí conocí yo a Chomsky.
Y allí me llevó Ramón Cota Sender, que tenía una suerte enorme. Era profesor de su propia asignatura, explicaba su obra literaria en el departamento de español del Romance Languages Department. ¿Y por qué os decía todo esto? Chomsky era judío, como sabéis, y era un antisemita, como sabéis. Sí, hombre, bueno. Pero sin embargo, si se le buscaba las cosquillas, salía el judío que había en su corazón. Eso le pasa a muchos judíos importantes que yo he conocido en la vida. El judío nunca deja a su pueblo en barbecho. Nunca. Puede parecer que lo odia, que tira piedras a su propio tejado, pero en su fuero interno late el recuerdo, que como sabéis es palabra riquísima en consecuencias semánticas, puesto que procede del latín cor cordis, que es corazón. Recordar es rebobinar, es volver a vivir en el corazón las cosas que te pasaron, o los lugares de donde vienes, o la gente de la que procedes, porque todo lo que es re y guión tiene que ver con nosotros. Y eso es lo importante. Eso es lo importante incluso de la gente ruin. Hoy me he enterado de que ha muerto la madre de la hija del hermano de Alfonso. Alfonso, el de Alimar. Y me decía una cosa, a pesar de que estaba divorciado y parecía que la odiaba por las cosas que decía de ella, tengo un pesar. ¿Y por qué tienes pesar? ¿No? Decía, si nunca has querido a esa mujer, te divorciaste tempranamente de ella. Tengo pesar porque es la madre de mi hija. Ese es el pesar. Siempre hay algo que nos salva de la ruina emocional en la que acaso podemos terminar. Siempre hay algo. Pero yo estaba leyendo esto. Vamos a ver. ¿Se oye bien? Sí. El ladino tiene una anécdota extraordinaria que os voy a leer. Fue un judío a comprar un burro. Establecieron un precio adecuado, pero cuando fue a recoger el burro después de pagarlo, el burro estaba muerto. El judío no se enfadó, cogió el burro en su carro y lo llevó a su pueblo. Entonces no dio noticia a nadie de lo que había sucedido, ocultó su desgracia y pidió consejo al rabino. Y el rabino le dijo, has hecho muy bien en no decir nada. Después de todo es un burro lo que tú tienes, muerto, pero es un burro. Entonces vamos a hacer una rifa. Vamos a rifar un burro. Rifaron el burro, vendieron todos los tickets. El burro le había costado 100 marcos. Él vendió cada ticket por 2 marcos. Como los vendió todos, se llevó 200 marcos. El burro le había costado 100. Entonces dijo el judío al rabino, rabino, ahora hemos vendido todos los tickets, le habrá tocado a alguien. Vendrá y nos pondrá en evidencia. Dice, no te preocupes. Cuando venga el ganador, mándamelo a mí. Le mandaron a él y dijo al rabino, desgraciadamente el burro murió anoche. Así que te vamos a devolver los 2 marcos de tu ticket. Con lo cual el judío ladino ganó 98 marcos y se deshizo del burro muerto.
pues lo que podemos hacer en la rifa de A ver qué Esa es la naturaleza del ladino, que es una criatura que no se da por vencido, como el judío histórico. Anécdotas de esta naturaleza hay muchas. Son exponentes de la naturaleza del ingenio en estado puro. Otro se hubiera dado a 1000 diablos, se hubiera desanimado, hubiera enterrado el burro y ya está. Pero había una solución importante y realmente tampoco ofendió a nadie, se le devolvió los 2 marcos al que había ganado y ya está. Esas anécdotas son históricas, eso ha pasado. Ahí está la historia de ese judío. Insultos en hebreo, pues hay cientos. De la letra que queráis empezar hay un insulto. Hay insultos para todo, pero los más sorprendentes son un insulto medieval que todavía se usa, bellaco. Oye, ¿y bellaco es un insulto que viene del hebreo? ¿Es judío? Pues sí. Bellaco es un insulto medieval judío que viene nada menos que de la voz hebrea Belial, donde se dijo belíaco relacionado con bellaco, que tiene que ver con el diablo. Belial es el diablo. Bellaco viene de ahí. Belial, enemigo de Dios, y se decía en la Edad Media Belial como el insulto más tremendo, puesto que lo relacionaba nada menos que con el diablo. Bellaco viene de ahí. Ahora decimos, fulano es un bulto sospechoso, ¿no? Es decir, un tipo que conviene no fiarse de él porque no se sabe qué hay en su ánimo, a qué estaría dispuesta una criatura semejante. Un bulto sospechoso, parece un término moderno, bueno, la cosa de ahora. Yo recuerdo de la primera vez que fui a Israel, llevaba una maleta enorme y la dejé desamparada porque iba a telefonear. Y la gente empezó a saltar como diablo alrededor de mi maleta porque no sabían quién era yo. Una maleta ahí, no se podía dejar un bulto desatendido, era un bulto sospechoso, ¿verdad? Pues eso es un insulto en la Edad Media, y es un insulto judío. Es un insulto perifrástico que decimos los lingüistas. En hebreo se dice Hefetz Hashud, que equivale a eso, y es aplicable a personas de las que no se espera nada bueno. Pues en la Edad Media también se decía bulto en sospecha, aquella persona que no se sabe quién es ni a qué está dispuesto a hacer. Es un insulto judío. Más insultos judíos. Desmazalado, una cosa que no tiene gracia, que no tiene suerte. Desgraciado, que no tiene mazal. Es un insulto muy frecuente en la Edad Media y llega hasta el siglo XVIII en plena vigencia. Es como un insulto vivo. Qué bonito. Desmazalado. ¿Eso se dice hoy todavía? Se dice, sí, desmazalado, que no tiene suerte. Luego, idiota. Idiota es un insulto judío. Bueno, todo el mundo cree que idiota, y yo he investigado al idiota como el término insultivo, dicen que viene de idios, que significa rarito en hebreo, en griego, ¿verdad? Idios, de ahí idiopático, que no se sabe de dónde procede, idiopático. Pero también hay una palabra hebrea que describe exactamente a ese tipo de criaturas, que es idiot, dicho del sacerdote más simple del templo, el Cohen idiot. Que haya un Cohen que sea idiota es raro, ¿verdad? Suele ser gente verdaderamente formada, pero puede venir de ahí idiot. El caso es que los judíos medievales emplean como insulto. Y si en el siglo XIV y el siglo XIII se dice idiot como insulto, y el idiot procedente del griego
rarito, no se documenta hasta finales del XVI, la cronología de uso de los términos, que es un factor importante para los lingüistas y filólogos a la hora de considerar el origen o el trazado de las palabras, eso tiene también su fuerza y su importancia. En mi gran libro de los insultos yo hago un recorrido del origen de la palabra en cuestión, desde su etimología hasta la primera vez que se empleó y en qué contexto, y ofrezco el contexto, ¿verdad? Es decir, que el trazado, la estela semántica que deja una palabra a lo largo de su vida viva es muy importante para conocer cuáles son sus consecuencias significativas últimas. No sé si me entendéis, pero como tengo cierta deformación profesional a la hora de hablar. Luego tenemos insultos de todo tipo. ¿Quién diría que guiri es un insulto judío, hebreo? Guiri, los turistas. Es que los guiris. Oye, pues mira, ahí guirim significa forastero en hebreo. Sí, sí, es forastero, es extraño, es que no es de aquí, este es guiri. Este no es de nuestro pueblo, ¿verdad? Podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no podría serlo? ¿Por qué no? Sin embargo, mi opinión personal es que no es así, ¿verdad? Mi opinión personal es que no es así, pero no deja de ser chocante y curioso. Luego, en turco, en el aeropuerto de Estambul, hay letreros donde dice, con el término giri, alusivo a la entrada de forasteros, pone giri. Y por ahí entran los forasteros. Es decir, que hay palabras que verdaderamente son un rompecabezas a la hora de determinar y decidir cuál es su origen último. Es muy difícil, muchas veces difícil. En Cantabria llaman hebra y hebrea al usurero. Bueno, ¿por qué? En alusión al hebreo judío, en la convicción injusta de que las personas de esa cultura eran avaras por definición, cuando el caso real era que no se les dejó en la Edad Media muchos más empleos que este para ganarse la vida. A mí no me deja usted hacer nada más que relojes, ¿por qué se cabrea de que yo sea relojero? No tiene sentido. ¿Qué podía hacer un judío en la Edad Media? 4 o 5 cosas nada más. ¿Por qué les dejaban ser prestamistas? Porque decían que era un oficio condenado y sin embargo sus prestamistas cristianos cobraban 3 veces más impuestos. Son cosas curiosas que uno tiene que pararse a pensar al respecto de ellas y decirlas. Hay mucha gente que no las dice. Hay judíos, hay insultos de todo. El más conocido, Malsín. ¿Quién no conoce Malsín? En Marruecos se decía mucho el Malsín, y en la Edad Media era el chivato que delataba a los judaizantes al Santo Oficio para que los quemaran o los mataran. Eran los Malsines. Últimamente el Ministerio de Hacienda, en tiempos de Zapatero, puso la figura del Malsín en funcionamiento, porque aquel que denunciara ante Hacienda a un evasor de impuestos, por ejemplo, se le daba cierto premio. Era el Malsín, el chivato. Pues Malsín es un insulto muy vivo a lo largo de toda la historia en nuestra lengua española. Uno menos conocido es Manser, que es el hijo de puta. Claro, ¿Se dice en español? Eso es un insulto español muy vivo hasta el siglo XIX. Es el bastardo de padre desconocido. Es el bastardo. Su significado histórico no se ajusta del todo a la definición del diccionario oficial. Está en el diccionario de la Academia. Yo nunca lo vi. Sí, del hebreo mamser, que significa ser ajeno. Es un eufemismo, ¿verdad? Ser ajeno. No es de su padre, no es hijo de su padre oficial. Se emplea en el libro de las partidas, nada menos en 1260. Y en Israel se utiliza en los mismos contextos que aquí decimos hijos de puta. Covarrubias, que es el autor del Tesoro de la Lengua,
el diccionario más antiguo en cualquier lengua europea, español, de un toledano llamado Sebastián de Covarrubias, en 1611, es el que más hebraísmo. Yo tengo un artículo sobre hebraísmos en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias, y es sorprendente cómo esta criatura es capaz de decir que acaso el castellano venga del hebreo, por la cantidad, una barbaridad, ¿verdad?, pero por la cantidad de palabras que él relaciona directamente con la lengua hebrea. De verdad que el hebreo ha sido una lengua que ha influido bastante en la formación tanto de la sintaxis del castellano tiene muchos giros hebraístas, muchos. Los giros, la sintaxis, que es la composición, ¿verdad?, la composición de la lengua, como una lengua se configura, eso es patrimonio de la sintaxis, pues el hebreo tiene alguna influencia, alguna como es natural, en la formación de la estructura de la lengua hebrea. Y son muchísimos los... nosotros nos reímos del insulto maromo. Mira este maromo, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un maromo. Un tipo maromo, bueno, en el lenguaje corriente popular, pues seguramente es una palabra también hebrea. Se predica en uso generalizado de la persona que cambia de opinión y partido con facilidad. Es despreciativo. Maromo es despreciativo. Hay insultos como al prestamista y usurero se le llamaban en los siglos XVII y XVIII matatías, que es un nombre por antonomasia asociado caprichosamente al concepto de avaricia. Son gran cantidad de obras literarias donde está empleada esa palabra en ese sentido. Hay el mezquino, también es una palabra hebrea, miserable, ¿verdad? Sota, que es la mujer desvergonzada, y es una sota. Es mucho en las zarzuelas, sale en finales del siglo XIX, se utiliza mucho, en la literatura menor se emplea mucho como insulto, pues es un término 100% judío. En Toledo significa enredador y perverso, y todavía se utiliza. Del hebreo sotá, mujer descarriada. Sota. Ya hemos hablado de tacaño, hay otros como zamorro en Cantabria, hay insultos locales de naturaleza de origen hebreo en todas las regiones españolas, y yo las he recorrido todas por mi trabajo con la radio. Es decir, que la presencia, la huella del judío, tanto lingüística como social, está latente constantemente para quien sea observador directo y avisado de las cosas que pasan a su alrededor. En cuanto a las citas glosadas, pues la cantidad de judíos que han dicho cosas importantes es tan grande que ya huelga decirlo. De los autores aquí glosados por mí, casi el 60% son judíos. ¿He ido yo a buscarlos directamente? No, porque yo no fabrico los personajes. Los personajes están ahí y yo voy y gloso. Es un programa que tuve yo en la radio, que eran citas glosadas. Cada sábado, cada domingo glosaba una cita importante. ¿En qué sentido la glosaba? No solamente para averiguar si es verdad que fulano dijo tal cosa, sino quién más la dijo posteriormente. Y todo eso, por ejemplo, la famosa ópera La donna è mobile, ¿verdad? La famosa frase: la mujer es movible como el viento, es voluble. ¿Quién dijo eso primero que nadie? Un latino, un griego, un egipcio.
se ve en el libro de los muertos, nada menos que el libro más venerable de la cultura egipcia faraónica antigua, ya está el concepto. La mujer es voluble, como el viento. El refranero español lo recoge también. Primero se hace... primero... ¿Cómo era aquello? Bueno, es decir, recoger el origen de las frases desde el primero que lo dijo hasta la actualidad es un trabajo ímprobo, pero a lo largo de su estudio o de su lectura uno se da cuenta de cuál es la aventura del pensamiento, de cómo una frase feliz seguramente se le ha ocurrido a alguien mucho antes de lo que creemos o decimos. ¿Por qué? Porque si es verdad que la antropología nos dice que el hombre puede cambiar de aspecto, sin embargo la voluntad del ser humano es la misma desde que el ser humano se reconoce como tal. Siempre hemos querido lo mismo, siempre hemos aspirado lo mismo, siempre hemos deseado lo mismo, siempre hemos dicho lo mismo, y todo eso es así. ¿Cómo lo probamos? Pues por las ideas que hemos tenido a lo largo de 5.000 años de historia. ¿Hay algo nuevo bajo el sol? Salomón dice que no. Y Salomón sabía mucho, y ya vivió hace cerca de 3.000 años. Si alguien hace 3.000 años dice nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol, pues ¿qué vamos a decir nosotros? Si ya entonces no había nada nuevo. Y seguramente esa idea, como aquí se explica, ya la manejaban intelectualmente los egipcios. Los egipcios de hace 5.000 años que hicieron las pirámides eran ya entonces los Estados Unidos de la época. ¿Quién iba a aprender, a dónde se iba a aprender medicina de todo el universo? A las escuelas sacerdotales de al lado del templo de Karnak. ¿Qué hizo Pitágoras cuando heredó la gran riqueza de sus padres? Lo vendió todo y se fue a Egipto a estudiar. Se fue a estudiar. Allí aprendió todo. Es decir, que el conocimiento, la aventura del conocimiento, que está plasmada en el idioma y está plasmada en las ideas, es atemporal. ¿Quién ha recogido con brillantez esa herencia? 2 o 3 pueblos. El pueblo judío, el pueblo griego, el pueblo romano. Seguramente somos un poco despreciativos del gran saber del Oriente Lejano, porque China ya era una potencia intelectual y la India también. ¿De dónde vienen nuestros idiomas? Vienen del sánscrito. Somos indoeuropeos. Todo viene del sánscrito, el idioma sagrado de los indios, cuya documentación escrita se remonta a 5.000 años. Nosotros en Occidente tenemos cierto prurito de superioridad sobre esos pueblos del lejano oriente, pero es verdad que nuestra cultura no tiene nada que ver con la de ellos. Eso también es verdad. Hay un tronco lingüístico que se llama el indoeuropeo, pero también hay un tronco lingüístico que es el semítico, que no tiene nada que ver con el indoeuropeo, ¿verdad? O que son las lenguas raras amerindias que nunca se sabrá de dónde proceden. ¿De dónde viene el náhuatl? No se sabrá. O el quechua. ¿Se sabrá alguna vez? Nunca. ¿De dónde viene la lengua que hablaban los navajos? Que ya desaparecida prácticamente. Y hablan los idiotas de los vascos con esa lengua que no hay quien entienda. Es una cosa increíble. Yo dije en una tertulia una vez y me echaron que el vasco viene es un dialecto del Atlas. ¿Cómo dice usted esas tonterías? Me dijo, ¿cómo usted? Sencillamente hay 3 lenguas en Europa que nadie sabe dónde vienen.
El húngaro es una de ellas, el finlandés es la otra, y el vascuence es la otra. El húngaro, los húngaros, pues bueno, ¿Qué dices de los húngaros? no me meto con ellos. Pero los vascos, está documentado que hay gran cantidad de... Porque el vasco no es trilítero como el semítico, no tiene tampoco gramática, no hay una gramática. ¿No hay gramática? No hay gramática, no es posible hacerla, si es que no hay, no es una lengua de cultura. ¿Cómo vas a hacer una gramática más? El léxico, pues la mayoría dicen que Roma nunca llegó a ellos. El 80% de su léxico es latín vasconizado, a la fuerza. Si pasa, es verdad, verás que las terminaciones en oa, uno se muere de risa con esas tonterías. En fin, hay que tener cuidado porque esta gente te tira piedra. Hay que tener cuidado. Pues yo dije en una tertulia el origen del vascuence posible. Y dijeron, ¿pero qué dice usted? Pancracio, usted es lingüista, usted no sabe nada de esto. Yo dije, bueno, usted, dígame, ¿cuál es su postura intelectual? ¿Usted qué dice? Yo digo que no se sabe de dónde viene. Bueno, pues agradezcame a mí que por lo menos dé una idea. Claro. Se cabrean por cosas que no sin fundamento. No sé por dónde iba. Los insultos son curiosos. Y las citas glosadas de judíos son muy importantes. A mí me encanta lo que decía Ben Gurión, de que en Israel, para ser realista, es necesario creer en los milagros. Y tienes razón. Lo decíamos al principio. Tienes razón. Israel es un pueblo que lo ha hecho su gente. El israelí no ha esperado que el gobierno le resuelva los problemas, como nos pasa a nosotros en España, que todo depende del gobierno. Todo lo tiene que hacer el gobierno. Hasta nos tiene que decir qué pensar al respecto de la manada. Todo tiene que venir del gobierno. En Israel eso es inaudito. La gente es verdaderamente autónoma. Yo he vivido años allí. He tenido mis problemas con algunos, pero en fin. Pero es una vida real. La gente se comporta como seres autónomos, dueños de su destino, dueños de su vida. No esperan que les resuelvan los problemas. Si se los resuelven ellos, se pueden. Es un país en ese sentido. Y ellos han hecho su pueblo, ellos han convertido ese pedazo de tierra, que no es pequeño que Extremadura, en un país importantísimo en el mundo. Israel es muy importante. No nos damos cuenta de que es un país, es un ratón que le planta cara al gato. Es tremendo. Lo que está pasando ahora con Irán. Israel no tiene miedo. Parece el Israel de tiempos de David. Es un Israel enardecido, crecido. Demasiado. Demasiado. Bueno, nunca es demasiado en ese sentido. Decía Cervantes, un hombre no es más que otro si no hace más que otro. Y tienes razón. Un hombre no es más que otro si no hace más que otro. Israel es más que otros porque hace más que otros. ¿Qué hacen todos esos pueblos musulmanes alrededor esperando que les caiga del cielo el maná? El maná cayó una vez nada más y le cayó a los judíos. Pero nada más que una vez. Solamente cayó una vez. Realmente esto me recuerda a lo que decía Heródoto, el gran historiador griego, seguramente el padre de la historiografía occidental. Decía, Grecia no es Oriente. Nosotros no somos una horda como la que va detrás de Darío, sino que cada soldado lucha por su patria, lucha por su familia y lucha por su gente. Eso es el Israel actual. Cada israelí lucha por su gente. Saben que de ellos depende su destino. Y eso es muy importante.
Decías tú, demasiado. Bueno, no hay que ser temerario, en eso tienes razón. Hay que huir de la temeridad. Pero la inteligencia es la mejor sordina que podemos ponerle a la temeridad cuando ésta amenaza con convertirse en soberbia. Netanyahu es soberbio. Poco prepotente. Yo debo decir que lo único que tiene malo es su mujer. Y es una pena. Es un hombre, en mi opinión, su padre era un historiador brillante y él no es en absoluto tonto, es un hombre inteligente, muy articulado, habla muy bien. Mi suegra lo odia, pero como no está aquí, puedo decir lo que me parezca. Pero eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, yo os la contesto. Pues, vamos a iniciar un pequeño turno de palabra, pero quería darle las gracias a Pancracio porque nos has tenido a todas en vilo, apabulladas por tu erudición, por tu gran poder de comunicación y sobre todo, bueno, nos has hecho viajar desde Egipto a Atenas, Grecia, Roma con sus conceptos filosóficos y nos vamos un poquito más ricas solo intelectualmente y además hemos aprendido cómo vender los boletos y te devolvemos el dinero si no te toca. Ya que me he tenido el privilegio de darte las gracias, te quería hacer una pequeña pregunta, ¿no? En primer lugar, a mí me sigue chocando que la gente, cuando tú defiendes tu postura, te dicen, claro, porque tú eres de ellos. Digo, precisamente porque estoy de dentro, conozco más, ¿por qué mi opinión no tiene la validez que la tuya? Ese es uno de los puntos. Y la otra era preguntarte, el ladino, que se asemeja, o sea, es un sinónimo en muchas, para gente, bueno, que no va a la raíz del judeo español, ¿tiene algo que ver con lo que has explicado? Bueno, judeo-español, los lingüistas decimos que cada concepto debe tener una palabra. Judeo-español es una perífrasis, son dos palabras. Los lingüistas debemos huir de eso. Cada cosa debe tener un nombre. Ladino es el que habitualmente se ha dado en la diáspora mediterránea habla de los judíos procedentes de España. Sí. Judeo-español, entonces podemos decir judeo-inglés, a la manera que hablan el inglés los judíos de Inglaterra. No es un término apropiado. Ladino es el término fetén. ¿Y el judesmo? Judezno es despreciativo, porque judezno, la terminación etno es peyorativa. Los judeznos es como los judigüelos, ¿cómo se llamaba? Judigüelos a los hijos de los judíos. Era despreciativo. Judezno, pero ¿qué necesidad hay de decir judezno si existe el ladino? Es que no es corrigen, judesmo, sí, judezmo. Pero ¿por qué? No son sinónimos judesmo y ladino, por eso he preguntado. Bueno, los sinónimos, para empezar, yo no creo que dos palabras distintas puedan significar lo mismo nunca. Porque hay una cosa que los lingüistas decimos que son los semas. Una palabra tiene un campo semántico formado por semas, que son partículas de significación, todas las cuales juntas forman el concepto. Eso es un concepto de los que manejamos los historiadores de la lengua y de los lingüistas. No hay posibilidad de que dos palabras signifiquen lo mismo. Siempre habrá un mínimo matiz que las diferencie. Y esa es la riqueza de la capacidad significativa que tenemos las personas a la hora de describir el mundo y las cosas. No es bueno que haya sinónimos, en principio no es posible que los haya, pero hay gente que se empeña en decir, y hay diccionarios de sinónimos, lo que es una barbaridad. ¿Cómo se llama la lengua que hablan los judíos? Yo recuerdo a Moshe Shaul, compañero mío en la Universidad de Beersheba, con el que discutía mucho al respecto de estas cosas, porque realmente toda lengua se va haciendo y deshaciendo a lo largo de la historia. ¿Qué hablaban las tribus
nórdicas que llegaron a Grecia 1000 años antes de Sócrates. ¿Qué hablaban? No se sabe. No se sabe lo que hablaban. Hablaban una lengua que dio lugar a parte del griego ático, o del griego jónico, o del griego dórico. ¿Qué hablaban esas criaturas? Todo el mundo de la lingüística es un mundo por hacer. Sabemos muy pocos. Pero lo que sí sabemos realmente es que no debe hablarse de sinónimos, porque no hay posibilidad de ello. ¿Por qué va a nombrar usted esto de una forma distinta al libro? ¿Pero qué necesidad hay? No hay ninguna necesidad. Y la lengua es necesariamente un código formado por la voluntad de los hablantes, que todos coincidimos en llamar a las cosas por el nombre que todos hemos convenido darle. Hemos convenido llamar a las cosas de una manera, luego no hay posibilidad de sinónimos, porque es una mínima desfiguración semántica del concepto ideal de la cosa nombrada. Qué bonito. Cuando escribes tienes que usar sinónimos, porque si no es repetitivo y no es como el lenguaje hablado. Además, no es útil. Y todo debe tener una utilidad primordial. El lenguaje sobre todo, porque si no es así no nos entenderemos. Si empezamos a hacer sinónimos, si cada uno llama las cosas como el diablo les da a entender, porque Dios no puede dar a entender ese tipo de cosas, entonces no nos vamos a entender nunca. ¿Te convence eso? Más o menos. Yo sé que no te va a convencer, pero no importa, siempre y cuando te des cuenta de que lo que yo digo es por lo menos razonable. Merceditas tiene una pregunta. Delante de los idiomas que habló usted, y ante todo muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. Me gusta mucho todos estos temas, me encanta. Le vamos a dar el micro porque En el tiempo de Ahasverós, cuando le iban a matar esa noche, entonces a él, Mordejai, que hablaba 70 idiomas, fue el que entendió, porque hablaron en tártaro, fue el que supo que lo iban a matar, y entonces ya le avisaron y se evitó esa matanza. ¿Qué 70 idiomas eran eso que hablaba Mordejai? Pues como los 900 que idioma no sabe. El caso es que alguien lo entendió. Y el que lo entendió fue el que salvó la situación. Y seguramente si hubiera habido un sinónimo de lo que dijo Mordejai, podía haber sido malinterpretado por la otra criatura con la que hablaba, y a lo mejor hubieran matado al final a los judíos. Fíjate, lo importante es que no hayan sinónimos en uno. Marisa. Don Pancracio, yo soy fan de usted. Yo le sigo a usted por la radio, por Facebook, con permiso de ir, y hoy Don Pancracio, y hablando de fan, ¿qué piensa usted de la inclusión de los anglicismos en el idioma castellano? Bueno, esos son préstamos lingüísticos que decimos los lingüistas, y son necesarios, porque claro, hay palabras que nacen en el seno de una lengua. Por ejemplo, ¿cómo llamar en castellano Facebook? ¿Cara de libro? No. Hay palabras que nacen en una lengua y tienen pleno sentido en esa lengua. Hacemos español, Reches. Claro, lo que hay que hacer es asumirlo. ¿Alguna pregunta más, chicas? Yo solo tengo una curiosidad, que se lo estaba comentando a mamá, no sé si tendrá algo de razón por detrás o no. Cuando estábamos hablando de lo de Giri, a mí se me ocurrió decirle a mi madre, es que Giri a lo mejor puede venir de Gershom, el hijo de Moisés, que se supone que significa extraño entre nosotros. ¿Por qué? Viene de Por forastero, por extraño. Cierto. Por poder venir, puede venir, pero te recuerdo el don Juan Tenorio de Zorrilla. Largo me lo fiáis.
Porque claro, sí, va a venir, nada menos que entonces. Viene de ayer su nombre. Hay una cosa importante que los estudiosos de cualquier lengua debemos tener presente. Es la cronología. Tú no puedes decir... a veces decimos, recurrimos a una coletilla francesa que es avant la lettre, ¿verdad? Que quiere decir antes de que la cosa sucediera o antes de que la cosa fuera de aplicación. Decimos avant la lettre, ¿verdad? Innecesariamente, pero en fin, se ha consolidado ese galicismo y lo utilizamos. Las cosas, las carretas no hay que ponerlas delante de los bueyes, porque si no son inútiles. No podemos recurrir al tiempo lejanísimo de Moisés para explicar una palabra que apenas nació en los años 40 o 50 en nuestra lengua. Que venga del hebreo, yo dije que es una coincidencia. ¿De dónde viene Giri? Viene de cristino, que es como se llamaban en los carlistas a los soldados que defendían a la reina María Cristina, que era la tutora de Isabel II, ¿verdad? Porque esa era su madre a la muerte de Fernando VII, y como los carlistas querían que el hermano de Fernando VII, don Carlos María Isidro de Borbón, fuera el rey de España, porque no creían en la ley sálica, ley borbónica que establecieron los franceses cuando vinieron, de que las mujeres no podían reinar si había un descendiente o un ascendiente masculino, como era el hermano del rey, pues entonces llamaron cristinos. Y los navarros, que tenían algunas dificultades fonéticas al pronunciar el castellano, les llamaban guiristinos, porque eran soldados de la facción de la reina Isabel, ¿verdad? De cristinos vino guiris, que es la aminoración o abreviación del término, y de ahí viene guiris realmente. Es una palabra que ya se emplea en ese sentido a finales del siglo XIX. La reina Isabel, todos sabemos que murió en 1904, murió la reina Isabel II. Si es que estamos hablando de una historia reciente. Y allá va la soga donde va el caldero. ¿Qué quiero decir con ello? Que las cosas tienen una vida dentro de una época y de un momento. Hablar ahora de bellacos, pues dijo el tonto de Zapatero, empleaba la palabra bellaco. Fulanito es un bellaco. El idioma... Y era un chulo mosca. ¿Perdona? Y era un chulo mosca. Era un chulo mosca. Esa es una frase insultiva argentina que el marido de Rosita quiere establecer en el idioma común. Y yo le ayudaré en ello. Perdona. Don Pancracio, no se usa en Argentina. ¿Alguna pregunta más? Sí, Anita. Don Pancracio, esto que le voy a preguntar no tiene nada que ver con los judíos ni con la copiadora de pepino. ¿Qué siente usted cuando oye eso de miembros y miembras y portavoz y portavoza? Escuchante siempre. ¿Usted cree que eso llegará a eternizarse? ¿O se parará? Porque yo escribí en varios sitios, en varios libros, en varios programas, entre ellos en uno en Facebook, en mi muro una vez, sobre cuál es el uso debido al respecto de los géneros en castellano. Eso ya está puesto por la Academia desde Nebrija a finales del siglo XV hasta ahora. ¿Cuál es el régimen de género en la lengua castellana? Pues como la latina. En latín, una cosa curiosa, homo, en griego es igual, ¿verdad? Significa igual. Homófobo, que suena exactamente igual, por no decir otras cosas, ¿verdad? En latín, homo, que significa hombre, no es masculino ni femenino, no es genérico, remite al género humano en general, a todos los seres humanos, hombres y mujeres.
Hay idiomas como el alemán donde el niño es neutro, das Kind, ¿verdad? Es neutro. Es decir, que el género no tiene nada que ver con el sexo. Ahora Son cosas distintas. 24 géneros ahora. Bueno, hay idiomas, el finlandés tiene 20 y tantos géneros. Lo malo es que, don Pancracio, yo oigo ahora periodistas, buenos periodistas tertulianos, que ya están empezando a decir estas cosas. Ignorantes. El lenguaje para mí es algo vivo y acabará entrando en el diccionario, porque es que es así. No creo. Yo creo que es un momento político. Ya han admitido con tantas cosas ya, porque en el fondo, ¿quién hace el lenguaje? Los hablantes. Luego el diccionario recoge. Cuando hemos pedido que quitaran juliada, dijeron que no, porque era algo que se seguía utilizando. Y en cambio otras cosas las quitaron porque ya estaban en desuso. El lenguaje es algo vivo, lo se va construyendo. Eso es verdad, pero la gramática no. En inglés la han cambiado muchas cosas. La gramática es a la lengua como el alma es al cuerpo de la persona. La gramática no se puede cambiar, porque es la Constitución. ¿El riego sanguíneo puede cambiarse de dirección? No, es así. Son cosas constitutivas del organismo donde se inserta. Mira cómo han cambiado ya tantas cosas en ortografía, y es el éxito del inglés. El francés no deja quitar ni el acento circunflejo, y el francés está en pérdida de velocidad total, porque ya nadie se pone a aprender esas finuras y esos modismos. No, eso es lo que salva a las lenguas, el que no se pueda modificar caprichosamente. Eso es lo que los salva. Que seguimos estudiando los que hemos estudiado griego, latín. Yo cuando tenía 9 años empecé a estudiar latín. Sí, yo también. Y terminé examinándome de filosofía en latín, no en castellano. Es decir, que dominé la lengua. Y el griego lo mismo. ¿Por qué era posible eso? Porque a lo largo de los 3.000 años de existencia de esas lenguas, nadie se había permitido el lujo de quitar el acento circunflejo del que tú hablas. Porque si empezamos a quitar cosas, nos quedamos en cueros. Y no puede ser. Todo debe quedar como fue. Y esa es la naturaleza del judaísmo, precisamente. No se puede quitar ni una coma ni una yod del libro sagrado. ¿Qué hubiera pasado de la Biblia si fulano dice, ahora voy a quitar esto, pero ¿para qué quiero yo esto? Ahora quito lo otro. Pues ¿qué nos hubiera llegado a nosotros? Un guiñapo de mensaje. No hay que quitar nada. ¿Quiere decir eso que yo soy fundamentalista? No. Que tengo fundamento, sí. Tengo fundamento. Es decir, que no se puede quitar caprichosamente las cosas. Ahora vamos a decir portavoz. ¿Por qué? Porque una pendeja se lo ocurrió decir eso. Totalmente. Bueno, pero vamos a santo. Una pendeja y un pendejo. Bueno, el pendejo tiene más culpa que la pendeja. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No, hay que conservar la herencia recibida. Y el lenguaje es precisamente una herencia que hemos recibido. Hay una cosa en la que tú tienes razón. Por ejemplo, el castellano que hablamos ahora hubiera sido reconocido perfectamente por Alfonso VI, el que conquistó Toledo del año 1085. No hablamos muy diferentemente a él. Sin embargo, los franceses del año 1085 no entenderían en absoluto al francés actual. Y sin embargo, no se ha quitado el acento circunflejo. Es verdad. No se ha quitado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay lenguas que evolucionan de una forma más rápida que otras. ¿Eso es bueno o es malo? Históricamente es mejor que las lenguas se mantengan uniformes, por lo menos en cuanto a su gramática, lo más tiempo posible. Nosotros hablamos muy bien el castellano que se hablaba el año 1000. Se hablaba el año 1000. Y nos entenderían
Ahora, del año 800 ya no, porque el mozárabe era una lengua excesivamente influenciada por el árabe, el mozárabe. Se hablaba en los años 700, 800, hasta el 900, pero a partir de las glosas silenses y emilianenses, a partir del año 1000, ya el castellano está consolidado. No hay que cambiarlo. Ya se ha formado. Es que no ha existido siempre. Es que ninguna lengua ha existido siempre. Ojalá hubiera una lengua que hubiera existido siempre, porque nos resolvería el problema de Babel. Bueno, pues